Paz a vosotros. Nos encontramos en nuestra última porción del libro de Levítico. Vamos a tener 2 porciones esta semana también, que es en el monte y en mis decretos o en mis leyes. Estamos en el capítulo 25. Ahora, esta porción va a tratar básicamente del año el año séptimo llamado Shemitah o año sabático, en el cual estaba prohibido trabajar la tierra ni comercializar sus productos. También se menciona el Yobel o el Jubileo, el cincuentenario, en el cual se liberan todas las propiedades inmuebles retornando a sus dueños originales. También se liberan en el Yobel todos los esclavos hebreos. Estamos en nuestra primera lectura en el capítulo 25 a partir del verso 1. Dice: y habló Dios a Moisés en el monte Sinaí diciendo, y vamos a detenernos un poco aquí, porque hemos hablado en otras lecturas, pues que la escritura no fue redactada de una manera cronológica, sino, ¿o por qué decimos esto? Porque veíamos, cuando leíamos Éxodo, más propiamente en la porción Los Juicios, ahí nos hablaba ya del año de Shemitah, que era el séptimo año, este descanso de la tierra que iban a tener. Entonces, mientras que lo veíamos allá cuando Moisés recibía toda la ley, pero ahora nos lo vuelve a dar o nos lo va a dar con lujo de detalle aquí. Recordamos que todo lo que fue el libro de Levítico fue dado en la tienda del encuentro. Sin embargo, esta porción, repito, ya la habíamos visto en Éxodo, cuando estaba Moisés en el monte Sinaí. Pero ahora nos lo va a explicar, a abundar más en ello. Entonces, podemos decir, o podemos confirmar por medio de esto, que la escritura es sagrada, de voluntad divina y no palabra de hombre. Porque fíjese esto, en qué consiste este año sabático. Le va a decir nuestro Dios al pueblo de Israel que durante 6 años deben trabajar su tierra, pero en el séptimo año deben descansar. Y cualquier hombre sería difícil que asegurara eso, que en el 6.º año iban a tener producto para ese 6.º año y para el 7.º y para el otro año que iban a empezar a trabajar. Cualquier hombre sería difícil que asegurara esto. El único que lo puede asegurar es nuestro Dios, que es el que va a dar ese sustento o esa ayuda al hombre que cumple con sus preceptos. Vamos a leerlo y vamos a irlo hablando poco a poco. Dice el versículo 2: habla a los hijos de Israel y dirás a ellos: cuando entrareis a la tierra que yo os otorgo a vosotros, y cesará descansando la tierra un sábado de cesación para Dios. Vamos a ir viendo. Durante la semana nosotros tenemos 6 días de trabajo y el 7.º que descansamos, que rompe con toda la lógica humana, porque mientras el ser humano te dice: cuando trabajes vas a tener dinero y vas a tener sustento, nuestro Dios te dice: trabaja 6 días, el 7.º descánsalo, lo vas a dedicar para mí y te va a ir bien y vas a tener bendición. Es lo mismo con este año de Shemitah, con este año sabático. 6 años va a trabajar el hombre la tierra, pero el 7.º va a ser, dice la escritura, un sábado para Dios. Al decir para Dios, está especificando que el hombre no va a estar este 7.º año descansando, tirado ahí. No, para nada. Se va a alejar de la obra material y se va a conectar al estudio profundo de la palabra de nuestro Dios. A esto se refiere, dice el verso 3. 6 años has de sembrar tu campo y 6 años podarás tu viña y colectarás a tu producción. Es decir, Dios está garantizando que si vas a respetar el año sabático, el año 7.º, estos otros 6 años vas a tener tu producto. Y decíamos, y el 6.º año va a ser de mucho, triplicada bendición para que te alcance ese 6.º año y el 7.º y parte del siguiente que vas a empezar a plantar apenas. Dice el verso 4. Mas en el año el 7.º, un sábado de cesación será para la tierra, un sábado de cesación para Dios. Tu campo no sembrarás y tu viña no podarás. A lo que creció solo
de tu siega no cosecharás, y a las uvas que apartaste no vendimiarás. Un año de sábado será para la tierra. Es decir, todo lo que crezca en tu campo, eso es lo que vas a poder recolectar de lo que creció solito. Pero ojo, como cuando les daba el maná, que únicamente podían recolectar una porción para ellos, y así era cada día, así va a ser este séptimo año. El hombre va a poder recolectar, pero únicamente lo que va a necesitar. No vas a poder guardar en tus graneros, no vas a recolectar todo para venderlo. Este séptimo año estás en las manos de Dios. Completamente este año sabático es para dedicarlo a Dios. El hombre se ve obligado a implorar a Dios y a suplicar por su bendición. ¿Qué mejor manera esta enseñanza de realidad y de humildad que este año sabático? No creas que lo que obtienes es por tu esfuerzo, es por tu trabajo, para nada. Todo depende de Dios, porque aunque el hombre se pudiera afanar y empeñar en trabajar ese séptimo año, pero ¿y si no hay lluvia? Pero ¿y si Dios manda un clima muy caluroso o un clima muy frío? ¿O si manda animales, plagas que acaben con tu campo? Nos enseña que todo, absolutamente todo, depende de Dios. Y más aún, decíamos esta enseñanza de humildad. Dice el verso 6. Y será el producto del año de cesación de la tierra para vosotros como alimento para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu jornalero y para tu residente, los que viven contigo, y para tu animal y para la bestia que está en tu tierra, será toda su producción para comer. Es decir, tanto el amo y el dueño de esa tierra, aparentemente el dueño de esa tierra, va a compartir lo mismo, va a comer lo mismo que el siervo y que el pobre y que el extranjero y que el animal, lo mismo. Decíamos, qué mayor muestra de humildad, cómo se debe mantener la persona. Continuamos verso 8. Y contarás para ti 7 septenios de cesación de años sabáticos, 7 años 7 veces, y serán para ti los días de los 7 septenios de cesación de años sabáticos, 49 años. Y pasarás la voz proclamando con un shofar, un toque sollozo en el mes el séptimo, en el 10º del mes, en el día de Kippur, de las expiaciones, pasaréis la voz proclamando con un shofar en toda vuestra tierra. Y santificaréis al año el 50º año, y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Jubileo habrá de ser para vosotros, y regresaréis cada hombre a su posesión, y cada persona a su familia regresará. Es decir, vas a cuidar el séptimo año, ya nos quedó claro el año sabático, pero no solamente acaba ahí, vas a contar 7 años sabáticos, 7 por 7 nos da 49 años, y dice, no solamente vas a reposar ese año 49, también el año 50, el año de jubileo. Es decir, imagínese, en el año 48 debía dar fruto para ese año 48, para el 49 que no iban a trabajar, para el 50 que era el jubileo, y parte del principio del siguiente año que todavía no sembraban, o que ya habían sembrado pero todavía no habían cosechado la tierra. Dios está garantizando, si tú cumples con estos preceptos, no te vas a tener que preocupar, que angustiar por nada. Dios es el que te va a dar el sustento siempre y cuando tú cumplas, siempre y cuando hagas, siempre y cuando, decíamos en las lecturas pasadas, el hacer sus mandamientos con esa voluntad, con ese deseo, con ese gusto de cumplir con sus preceptos. Él está prometiendo toda esta bendición. Dice también en este año 50 lo importante que iba a ser este año del jubileo, porque no solamente que iban a descansar la tierra, dice también que van a ir proclamando con este shofar, con esta trompeta, anunciando que todas las tierras van a regresar a sus dueños originales. Por eso nos decía que lo vamos a leer ahorita, que en realidad no es una venta de la tierra, es más bien una renta, porque en el año 50 va a tener que regresar a su dueño original. Lo mismo un esclavo.
Aunque hubiera sido un esclavo que se le perforaba el oído porque quería seguir siendo esclavo, en el año 50 quedaba libre. Tiene que regresar a su lugar de origen. Continuamos, verso 10 fue el que leímos. Y santificaréis al año el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Jubileo habrá de ser para vosotros, y regresaréis cada hombre a su posesión, y cada persona a su familia regresará. El jubileo es, año del 50º año será para vosotros. No sembraréis y no cosecharéis a lo que creció solo, y no vendimiaréis a sus apartados, pues el jubileo es, sagrado será para vosotros. Recogiendo del campo, comeréis a su producción. En el año del jubileo regresaréis cada hombre hacia su posesión. Ahora, esta parte de la escritura nos va a especificar la grave prohibición del engaño. Engaño tanto financiero en algún negocio como engaño o aflicción en cuanto a palabra. Vamos a irlo leyendo. Esto de engaño o aflicción, perjuicio financiero, se trata sobre todo en ventas, no querer vender algo más caro de su precio, no querer comprar algo más barato de su precio, sino lo justo. No engañar al comprador diciéndole que es algo de muy buena calidad cuando en realidad no lo es, o diciéndole que es algo de muy mala calidad cuando en realidad no lo es, sino ser honestos, ser justos. Verso 14. Y si vendiereis una venta a tu semejante o una adquisición de la mano de tu semejante, ¿por qué repite de tu semejante? Allá en Gálatas 6, el apóstol Pablo está diciendo que procuremos a los domésticos de la fe. Es decir, si vas a comprar o a vender algo, procura que primero sea tu hermano, ayudarle a tu hermano, no engañarlo, sino apoyarlo, porque el trato entre hermanos va a fomentar esa amistad, va a mejorar las relaciones, o ese es el propósito. Dice entonces, y si vendiereis una venta a tu semejante o una adquisición de la mano de tu semejante, no afligiréis engañando cada hombre a su hermano. Conforme al número de años después del jubileo lo adquirirás de parte de tu semejante. Conforme al número de años de producción lo venderá a ti. Es decir, si el año de jubileo ya está cerca, pues voy a calcular cuántos años van para saber en qué precio es el correcto de vender o de comprar la tierra. Dice el verso 14, de acuerdo al mayor número de los años, incrementará su adquisición, y de acuerdo al menor número de los años, podrás disminuir su adquisición, pues el número de producciones Él vende a ti. Y a continuación la Escritura nos va a hablar de esta aflicción verbal. Vamos a aprender esta aflicción. Hemos hablado muchísimo del cuidado de la lengua, de lo que decimos, de lo que sale de nuestra boca. Entendemos que el afligir a alguien, por ejemplo, si un hermano se arrepintió y ya está en el camino bueno, estaría prohibido recordarle su pecado, o a sus hijos recordarles el pecado de su padre, o a un gentil que se ha convertido, estaría prohibido recordarle sus orígenes pasados. El punto es no afligir, no hacer sentir mal al hermano, tratarlo bien. Decíamos ser honestos, lo más justos. Por eso nos hablaba antes de la humildad. No te creas a modo de que trates mal a tu prójimo. Ahora, ¿qué es más grave? ¿La aflicción financiera o la aflicción de palabra? La verdad es que ambas son muy fuertes, pero la aflicción financiera se recompone pagando dinero. La aflicción verbal, las palabras penetran en el corazón del hermano y es muy difícil el hacerlo sentir bien después de haberlo ofendido. Sobre todo tener cuidado
cuando hablamos con una persona que es sensible. Porque habíamos leído con anterioridad que si hacemos sufrir al pobre, a la viuda, al huérfano, ellos oraban a Dios y Dios oía sus oraciones. Ahora imagínese el afligir a nuestro cercano, a nuestra pareja, por ejemplo. Así como sus lágrimas salen rápido, el castigo divino también va a salir rápido. Por eso tener cuidado cuando hablamos con nuestra pareja, cómo nos dirigimos hacia el que es más sensible. Dice el verso 17, no afligiréis cada hombre a su semejante, y temerás de tu Dios Todopoderoso, pues yo soy Dios, vuestro Dios Todopoderoso. Podríamos pensar, bueno, es que yo se lo dije por su bien, pero Dios sabe la intención realmente, con qué finalidad le dijimos eso a la persona. Dios conoce los pensamientos, por eso el verso termina, y temerás a tu Dios. No creas que va a quedar, lo que dijiste se va a olvidar, se va a perder. Dios sabe todo, por eso te recomienda que temas a tu Dios Todopoderoso, porque Él conoce los pensamientos. Dice el verso 18, y haréis a mis decretos y a mis edictos cuidaréis y realizaréis a ellos. Entonces habitaréis sobre la tierra con seguridad. Es decir, tranquilos, siempre y cuando cumplas los preceptos que nos ordena nuestro Dios. Hasta aquí vamos a concluir nuestra primera lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.